Buenas tardes. Siendo las 13 horas del 17 de junio de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 11 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, le solicito dar cuenta con el recurso de apelación 9 de este año, turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia identificado con la clave TEP-RAP 9 del año 2019, interpuesto por la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, por conducto de Luis Mario Hernández Peredo Resc, quien se ostenta como presidente de dicha asociación. Lo anterior, a fin de impugnar el acuerdo OPLEP, diagonal CG 037, diagonal 2019, del pasado 29 de marzo de 2019, emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual determinó las cifras para la distribución del financiamiento público que corresponde a las asociaciones políticas estatales para el ejercicio en curso. El actor, en su medio de defensa, hace valer diversos agravios, mismos que se pueden agrupar en los siguientes temas. Desacato a la sentencia SX-JSC-36-2019. Lo anterior, dado que el organismo público local electoral determinó que Generando Bienestar 3 seguía teniendo cancelado su registro, cuando a su decir, la referida sentencia dejó sin efectos los acuerdos OPLEP, diagonal CG 249-2018 y OPLEP, diagonal CG 250-2018, en los cuales se cancelaba su registro, por lo que considera que su registro sigue vigente. La violación a los principios de imparcialidad e igualdad jurídica. Al respecto, el actor aduce que Generando Bienestar 3 no tiene los mismos derechos que sus homólogas en el Estado, puesto que el organismo público local electoral condicionó su pago al que tiene derecho sin existir una nueva declaratoria de cancelación de registro. Además, hace valer la vulneración al principio de progresividad, al prorratear los apoyos para entregarlos en administraciones mensuales. Por otra parte, aduce la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, identificado con la clave OPLEP, diagonal CG 037, diagonal 2019, en el que modificaron la distribución del apoyo para tareas editoriales de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política de las APES de una sola administración en el mes de enero, a hacerlo de manera mensual, sin fundar ni motivar dicha actuación. En relación con los dos primeros temas, en el proyecto se propone sobreseer los actos reclamados, dado que las constancias que obran en auto se advierte que a la fecha de emisión de la presente sentencia, Generando Bienestar 3 conserva su registro y, en consecuencia, ya le pagaron de enero a mayo el apoyo para las tareas editoriales de capacitación, educación e investigación socioeconómica y política,
por lo que, a juicio de la ponencia, quedan sin materia dichos actos, por lo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en los artículos 377, 378, fracción décima, y 379, fracción segunda del Código Electoral aplicable. Por otra parte, con independencia de lo anteriormente establecido, no pasa por desapercibido para este órgano jurisdiccional que el Consejo General del OPLE Veracruz no debió haber retenido temporalmente el pago de los apoyos económicos que por concepto de financiamiento público correspondían a la Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3 para el ejercicio fiscal 2019. Lo anterior, ya que el organismo electoral en el acuerdo impugnado determinó que el pago de los referidos apoyos económicos quedaba condicionado al caso de que, si del resultado del procedimiento de verificación de su padrón de afiliados se determinaba que conservaba su registro como asociación política estatal, se le podría administrar dicho financiamiento público. Cuando en realidad, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Regional Jalapa en el expediente SX-JS-36, diagonal 2019, y su acumulado, se revocaron los acuerdos OPLEP, diagonal CG 249, diagonal 2018, y OPLEP, diagonal CG 250, diagonal 2018, por medio de los cuales el Consejo General del OPLEP había determinado la pérdida de registro de la asociación política actora, ante lo cual era evidente que seguía vigente su registro, hasta en tanto no se determinara si efectivamente cumplía con el requisito de contar con el mínimo necesario de afiliados vigentes en el padrón electoral. Por lo tanto, en el proyecto se propone conminar al Consejo General del OPLEP para que en lo sucesivo se abstenga de retener de manera injustificada el pago oportuno de los apoyos económicos que corresponde recibir a las asociaciones políticas estatales. Ahora bien, por cuanto hace a la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, la ponencia propone declararlo infundado. Lo anterior, en virtud de que el Consejo General del OPLEP precisó en el desarrollo del acuerdo impugnado los preceptos constitucionales y legales de la materia que estimó aplicables al caso y en los que sustentó su determinación. Esto es, la autoridad administrativa electoral expuso los fundamentos jurídicos necesarios y las consideraciones legales encaminadas a justificar la forma de pago del financiamiento público que se determinó a favor de cada una de las asociaciones políticas estatales para el ejercicio 2019, incluida a la asociación política actora. En lo que corresponde a la supuesta vulneración del principio de progresividad, la actora afirma que el acuerdo OPLE diagonal CG 220 diagonal 2018 se determinó el monto de los apoyos para tareas editoriales para las APES, considerando el pago en una sola exhibición. Sin embargo, a consideración de la ponencia, parte de una premisa incorrecta, ya que en el acuerdo invocado la responsable estableció en la consideración 14 y posteriormente en el segundo punto de acuerdo que se asignaría el 1.7% del total del financiamiento público ordinario determinado para los partidos políticos para el ejercicio 2019, para prorratear a cada una de las APES y calendarizó dichos pagos para garantizar que mes con mes éstas tuvieran acceso a dicha prerrogativa, sin que de ahí se desprenda que haya quedado establecida la forma en la cual se iba a entregar el referido apoyo a cada una de las asociaciones que tuvieran derecho a recibirlo. Consecuentemente, no se puede afirmar que exista una vulneración al principio de progresividad consagrado en los artículos 1 de la Constitución Federal y 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como lo alega la Asociación Política Actora. De ahí lo infundado del agravio. Por estas y otras razones que se exponen en el proyecto, es que se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? Secretario General de Acuerdos, al no existir intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos que presenta la señora magistrada.
Magistrado presidente, José Oliveros Ruiz. Con el proyecto, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el recurso de apelación número 9 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación 9/2019 se resuelve. Primero, se sobresee dentro del presente recurso de apelación lo relativo a los actos reclamados precisados en la consideración tercera de este fallo. Segundo, al resultar infundados e inoperantes el resto de los agravios hechos valer por la parte actora, se confirma el acuerdo OPLE-CG 037/2019 en lo que fue materia de impugnación. Secretario Emanuel Pérez Espinosa, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 215, 406, del 457 al 460 y 476, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio ciudadano 215 de este año, presentado por Armando Alberto Flores Cuervo, regidor primero del Ayuntamiento de Tancoco, en contra de dicho ayuntamiento, ya que el actor señala que ha sido omiso en entregarle su sueldo completo y que indebidamente hizo una reducción al mismo, al cual tiene derecho causándole daños irreparables. Lo anterior, ya que el día 15 de marzo se presentó a la tesorería del ayuntamiento a cobrar su quincena y resultó que se redujo su sueldo de 12,000 a 9,000 pesos. Es decir, que al no pagarle su sueldo completo es una afectación arbitraria a la remuneración que percibe como regidor, ya que hay una vulneración directa a sus derechos humanos al reducirle su sueldo al cual tiene derecho derivado del cargo que viene desempeñando. Al tema del estudio del caudal probatorio valorado en su conjunto, de conformidad con el artículo 360 del Código Electoral y atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, el planteamiento del actor se estima fundado como se demuestra a continuación. En el presente asunto, se determina que sí se llevó a cabo la reducción del sueldo del actor a través de la valoración de los informes circunstanciados de los miembros del Cabildo, así como de los recibos de nómina aportados por la autoridad municipal, verificándose que la cantidad de 12,000 pesos fue cubierta al actor durante los meses de enero y febrero, y que a partir de la primera quincena del mes de marzo, esa se redujo a la cantidad de 9,000 pesos al enjuiciante. Se dice lo anterior, ya que de la revisión a los autos del juicio ciudadano que nos ocupa, se advierte que la propuesta de la reducción a su sueldo se realizó contraria a derecho, ya que no existió sanción alguna en donde se establezca la propuesta de reducción a su remuneración, lo que resulta distante del marco jurídico previsto por el legislador para llevar a cabo este tipo de modificaciones presupuestales, ya que lo que señala el Cabildo únicamente es que ésta se realizó de manera verbal, sin que conste constancia de lo establecido en dicha reunión, aunado a que ellos mismos expresan la inconformidad del actor en dicha plática entablada. Si bien la autoridad señala que sesionará a través del Cabildo la modificación del presupuesto, se tiene que a la fecha no se ha informado sobre la existencia de dicha sesión, además que, a pesar de que existiere, lo cierto es que la violación subsistiría, ya que ésta debió realizarse antes de la afectación a su sueldo. Al resultar fundada tal omisión de pagarle su sueldo completo, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, reparar la violación alegada y restituir al actor en el goce del derecho político electoral vulnerado mediante el pago del complemento de su sueldo de los meses que se han pagado de manera incompleta, es decir, de la primera quincena de marzo hasta la emisión de la presente sentencia, con la precisión que deberá continuar pagándose al actor por concepto de su sueldo la cantidad autorizada al inicio de la administración equivalente a 12,000 pesos quincenales, hasta en tanto no exista determinación que, en uso de su autonomía, modifique de manera justificada su sueldo. Ahora prosigo con los proyectos relativos a los juicios ciudadanos 406, 457, 458, 459 y 460, todos de este año,
promovidos por diversos actores en su carácter de presidentes municipales de distintos ayuntamientos, que vienen impugnando el acuerdo OPLEP-CG 49/2019 del Consejo General del OPLEP, por el que da contestación a la consulta formulada por el ciudadano Juan Carlos Mesgua Campos respecto a la posibilidad de elección consecutiva de ediles en el Estado, porque a su decir, la consulta no es progresista en términos del artículo 1 de la Constitución Federal. A consideración de esta ponencia, los juicios 457, 458, 459 y 460 deben ser desechados de plano por no haber sido interpuestos en el tiempo legal correspondiente. Respecto al juicio 406, esta ponencia estima que los agravios son infundados e inoperantes. El actor aduce que inconstitucionalmente se limita el derecho a ser votado a los ciudadanos que aspiran a una reelección consecutiva, al contraponerse el artículo 115, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Federal, con el diverso 35, fracción 2 de la misma norma. Dicho agravio se propone infundado porque el artículo 115, fracción primera, impone una restricción al derecho a ser votado en el sentido de que el constituyente local señala que la duración en el cargo para los ediles es mayor a 3 años, no puede llevarse a cabo una elección consecutiva. Lo anterior porque cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se debe estar a lo que indica la norma constitucional. Dicho criterio es sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, el artículo 115 constitucional solo puede ser interpretado y aplicado sin que sea necesario realizar un test de proporcionalidad. Respecto al agravio en el que alude el actor, se vulnera su derecho a ser votado porque el acuerdo le niega la posibilidad de acceder a la elección consecutiva para el ayuntamiento del que actualmente es presidente municipal. Esa ponencia lo propone inoperante. Lo anterior porque el acto impugnado no le niega, solo le explica lo que la norma estipula y determinó que por su circunstancia se podría ubicar en la hipótesis que prevé el artículo 115 de la Constitución Federal, máxime que solo se trata de una consulta y no de una solicitud de registro. Finalmente, me referiré al proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 476 de 2019, promovido por María Elena Baltasar Pablo en su carácter de regidora quinta del Ayuntamiento de Totonga, Veracruz, en contra de la presunta omisión del presidente municipal de convocarla a las sesiones de Cabildo, de manera específica las celebradas el 25 de abril y 14 de mayo del presente año. En el caso, la actora hizo valer diversos agravios, los cuales van encaminados a evidenciar de que se le priva de la posibilidad de ejercer adecuadamente sus atribuciones conforme a los ordenamientos legales, al no haber sido convocada a las sesiones de Cabildo de 25 de abril y 14 de mayo. Ahora bien, en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la sesión de 25 de abril, el agravio se propone calificarlo como infundado. Lo anterior es así porque, contrario a lo que expone la recurrente, de auto se advierte que sí me dio una convocatoria para la celebración de dicha sesión, en la cual se fijó para las 9 horas del mencionado día el inicio de la misma, y no a las 10 como lo viene argumentando el inconforme. De ahí que si la accionante se apersonó hasta las 10 horas, es claro que llegó a una hora distinta a la indicada. En lo concerniente a las presuntas violaciones relacionadas con la celebración de la sesión de Cabildo de 14 de mayo, la ponencia estima declararlo inoperante. En efectos, en auto se acredita que para la sesión de 14 de mayo se emitió la correspondiente convocatoria asignada por el presidente municipal, que se notificó a los integrantes del ayuntamiento, precisando la responsable que, por cuanto hace a la actora, no fue posible notificarla al no encontrarse en su oficina. La inoperancia del planteamiento radica en que, como se puede desprender, la misma actora sostiene que tuvo conocimiento de la referida sesión a través del mensaje enviado por WhatsApp a través de la síndica del ayuntamiento en el grupo de ediles, enviado a las 9 horas con 21 minutos del 14 de mayo. De lo anterior, se sigue que, contrario a lo que expone la recurrente, si bien no se cumplió con las formalidades legales para notificarle personalmente la convocatoria por los motivos que aduce la responsable, la inconforme sí tuvo a su alcance los medios de comunicación necesarios para darse por enterada de que el 14 de mayo a las 9 horas con 40 minutos se llevaría a cabo la sesión en convento.
Por esto y otros razonamientos que se detallan en el proyecto, la ponencia considera que lo procedente es determinar infundada la omisión reclamada en contra del presidente municipal y del ayuntamiento. Es la cuenta, magistrados y magistrada. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos... sí, disculpe. Gracias, secretario. ¿Está a su consideración, magistrada, magistrado, los proyectos de cuenta? Adelante, magistrado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues bien, yo creo que la cuenta ha sido bastante clara. Sin embargo, aquí sí quisiera hacer algunas precisiones, si me lo permiten mis compañeros. Y bueno, la primera de ellas es que, tal y como se puede ver, en este tribunal electoral, pues no solamente, como la mayoría de las personas piensan, resolvemos temas relacionados con las elecciones o con los sufragios, sino también parte de esta carga laboral es de estas relaciones que se dan entre los integrantes de los ayuntamientos, los cuales también son elegidos a través del sufragio, y quienes consideran que se les puede hacer una afectación de manera grave y necesaria al ejercicio de su responsabilidad, y estos hechos son los que consideramos, y ya la ley lo ha dicho, que se encuentran dentro del ámbito del derecho electoral. Este derecho político electoral a ser votado incluye este derecho a ocupar y desempeñar los cargos para los que fueron constatados. Ahora, esto sí lo quise comentar porque muchas veces pareciera que el tribunal solamente puede ver asuntos relacionados con elecciones, sin embargo el ámbito de competencia es mucho más amplio, lo cual legitima esta instancia, y es por ello que tenemos una carga de trabajo pues que siempre se mantiene respecto a los números. Ahora bien, respecto al fondo de los asuntos, señor magistrado, sí quisiera referirme primero al juicio ciudadano número 215 del 2019. Este juicio en el que el regidor del ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, viene haciendo énfasis en que fue vulnerado su derecho a ser votado y se le vulneró también ese ejercicio y desempeño al cargo como regidor porque le redujeron su sueldo sin que se le notificara y sin que se llevara el procedimiento que marca la ley. Aquí pudimos ver que efectivamente se redujo su sueldo de 12,000 pesos a 9,000 pesos de manera quincenal y que se le violó la garantía de audiencia, así como sus derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque como se vio, la autoridad responsable refiere que sí se llevó a cabo dicha determinación y que fue un acuerdo de todos los integrantes del cabildo. Sin embargo, nos refiere que esto se da de manera verbal y bueno, como ya quienes conocen la materia y conocen estos temas, saben que todo acto de autoridad tiene que estar llevado a cabo de acuerdo con todas y cada una de las formalidades del procedimiento. Y en este sentido, bueno, vemos que ni siquiera se le notificó, que tampoco se llevó a cabo esta sesión de cabildo en donde estuviera documentado la exposición de estos motivos de por qué se hacía la supuesta reducción del salario, así como la votación que hubiera tenido. Y es por ello que en este sentido, pues sí es grave, ¿no?, que las autoridades como los alcaldes piensen que solamente por haber hecho un acuerdo de manera verbal va a tener eficacia jurídica. Creo que ninguna autoridad puede pasar por alto el hecho de que la ley establece ciertas formalidades, y es por ello que nosotros estamos considerando como fundada esta omisión de pagarle su sueldo, y consideramos que lo procedente es ordenar al ayuntamiento que repare esta violación alegada y le restituya al actor en el goce del derecho político electoral que se vio vulnerado, y esto es que se le pague las quincenas correspondientes o la cantidad que se le disminuyó indebidamente hasta el momento en que se ejecute esta sentencia. Por otro lado, otro tema interesante que nos tocó en la ponencia a mi cargo, señores magistrados, pues es este asunto de juicio ciudadano número 406 y sus acumulados 457, 458, 459 y 460. Este asunto es un tema interesante porque finalmente vienen diversos ciudadanos que actualmente fungen como presidentes municipales de diversos municipios, en el que controvirtieron ante el organismo público local electoral
para efecto de solicitarle se les estableciera si ellos podían ser sujetos de esta famosa reelección que se da en los ayuntamientos y la cual ellos refieren que viene de la reforma que se da en el 2014 a la Constitución Política de los Estados mexicanos. Sí, entonces el organismo público local electoral de Veracruz le da contestación a esta consulta y les dice que no es posible aplicar a su favor este artículo, la fracción primera, artículo 115, porque nuestra legislación es diversa a la hipótesis que se contiene. Ahora bien, estas personas vienen impugnando ante nuestro tribunal y en uno de sus agravios nos refieren que tendría que aplicarse una interpretación progresista. Esto es, que se tiene que interpretar a la luz del artículo primero constitucional para efecto de aplicarla en lo que más beneficie a estas personas y que con esta interpretación se pudiera decir que sí pueden ser sujetos de poder volver a contender en esta calidad de presidentes municipales. También dicen que se vulnera su derecho a ser votado porque esta interpretación no les permite la reelección y que a juicio de ellos, pues al contenerse en la Constitución Federal, pues era procedente. Pues bien, es un asunto bastante interesante, un asunto que el cual tuvimos que analizarlo mucho y yo quiero agradecer a las dos ponencias por las aportaciones que realizaron al respecto. Y bueno, yo creo que aquí como ya lo dijimos, creo que no es posible atender a las consideraciones que refieren estos dos ciudadanos, estos 5 presidentes municipales. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que decir que el control de convencionalidad y constitucionalidad que se aplica a una norma constitucional impone una restricción. Y por el otro lado también creo que en el momento en que nos encontramos, al no ser proceso electoral tampoco podríamos meternos a ver el fondo del asunto y me voy a explicar por qué. Respecto al primer punto, sí es verdad que la reforma constitucional del año 2014 amplió de manera inmediata el derecho a votar y ser votado de los ciudadanos al establecer el derecho a la elección consecutiva en los ayuntamientos. Y también esto creo que contribuyó a ejercer un voto razonado en donde se evaluara esta gestión para decir si estas personas han hecho bien su labor, podríamos volver a ocupar el mismo cargo. En este sentido, efectivamente, tal y como lo dice la propia Constitución, de lo que se trata es precisamente de que pueda existir esta reelección en los ayuntamientos. Ahora, sin embargo, creo que no hay que perder de vista que también la propia Constitución, con el tema de darle certeza a este derecho que tienen de reelegirse, también estableció que iba a ser posible siempre y cuando este periodo de mandato no fuera superior a 3 años. Es decir, sí, efectivamente la reforma 2014 establece la posibilidad de poder reelegirse como alcalde, pero pone como excepción el hecho de que el mandato no sea superior a los 3 años. Ahora bien, también es verdad que ha habido casos, ya ha habido precedentes en los cuales se ha otorgado la posibilidad de reelección en ciertos ayuntamientos de algunos estados del país, pero en estos ayuntamientos la peculiaridad que tenía esta circunstancia es que con motivo de las elecciones que se dieron a nivel federal y a nivel local que se daban de manera concurrente, se tenía que ampliar este periodo, que en las propias constituciones estatales era de 3 años, se podía ampliar 1 año solamente para efecto de cumplir con lo que había mandado el legislador, que es decir, que se dieran elecciones concurrentes. Entonces, si la propia Constitución estatal establecía el periodo de 3 años, por única ocasión se permitía la reelección cuando se diera 1 año más con motivo de esta elección concurrente. Sin embargo, en nuestro estado la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en el estado de Veracruz, desde el año 2012, se reformó el artículo 70 de la Constitución local, donde se cambió la duración de los ayuntamientos de 3 a 4 años. Es decir, desde mucho antes
de la reforma del 2014, nosotros ya habíamos establecido que en Veracruz iba a ser de 4 años. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que dada este cambio que existe en nuestra Constitución, cuando se da la reforma de 2014 dijo, ojo, vamos a permitir la reelección de ayuntamientos, pero los que sean de 3 años. En ese tenor, Veracruz ya contaba con una reforma constitucional y la cual incluso fue ratificada por la Suprema Corte, el hecho de que con base en su propia organización y la autonomía del Estado, ellos podían cambiar el término de los años que durarían las alcaldías. De ahí que resulta incompatible este estudio que se pretende que se haga de manera progresista para efecto de establecer que sí se puede dar la reelección de los ayuntamientos en nuestro estado de Veracruz. Creo que aquí es claro que el artículo 115 impone esta restricción y esta facultad o este derecho que se da de la posible reelección, pues como ya lo dije, se da posteriormente a que en Veracruz se hiciera el cambio de 3 a 4 años. De ahí que yo considero de manera muy respetuosa que no es posible que nosotros tratemos de atender a una interpretación progresista y tratar de hacer alguna inaplicación o algún control de la ley para efecto de poder atender a la solicitud de estas personas. Y es un criterio que ya ha sido también dado por el Poder Judicial de la Federación, en los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, en donde nos dice que si ya el artículo 115 impone esta restricción y que si no se dan las hipótesis legales, no es posible acceder a ello. También el otro tema que les comentaba, también creo que en el momento en que nos encontramos ahorita, no estamos ni en las vísperas, ni tampoco nos encontramos en un proceso electoral formalmente, y tampoco estamos en periodo de registro de candidatos, por lo cual creo que esta cuestión no les causa ninguna afectación porque habríamos que esperar a los tiempos correspondientes. Y es por eso que se está proponiendo, señores magistrados, declarar como infundados e inoperantes estos agravios. Y pues como les comenté, aun cuando la cuenta creo que fue muy clara, creo que sí era necesario particularizar estos dos asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por las puntualizaciones. ¿Sigue a discusión el asunto? No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, tome la votación que corresponda, secretario general. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con todos los asuntos de cuenta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 215, 406 y sus acumulados 457, 458, 459 y 460, así como el juicio ciudadano número 476, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 215 de este año, se resuelve: primero, resulta fundada la omisión de proporcionarle su sueldo de manera completa a partir del día 15 de marzo de la presente anualidad a la fecha. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Tantoco, Veracruz, cumplir con los efectos señalados en la consideración sexta de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 406 y sus acumulados 457 al 460 todos de este año, se resuelve: primero, se acumulan los expedientes TEP-JDC 457/2019, 458, 459, 460 al diverso TEP-JDC 406/2019. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JS 457, 458, 459 y 460, todos del 2019, promovidos respectivamente por Juan Manuel Rivera González, Luis Daniel Lagunes Marín, Wilbert Luis y Mariano Romero González. Tercero, al resultar
infundados e inoperantes los motivos de agravio del juicio TEP-JS 406/2019, se confirma el acuerdo OPLE CG 049/2019 del Consejo General del OPLE. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 466 de este año, se resuelve: único, se declara infundada la omisión en contra del presidente municipal y el Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, de convocar debidamente a la actora a las sesiones de cabildo del Ayuntamiento. Secretario Omar Brandi Herrera, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 445, así como del recurso de apelación 8, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. A continuación doy cuenta con el juicio ciudadano 445 interpuesto por María Elena Baltasar Pablo en su carácter de regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga en contra de la omisión de celebrar sesiones públicas del Cabildo por parte del citado ayuntamiento. En el proyecto se propone declarar como infundada el agravio relativo a la omisión de Cabildo de Alto Tonga de celebrar sesiones públicas. Lo anterior, ya que la lectura del artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal se advierte que establece que todas las sesiones que celebre el Cabildo serán públicas, bajo la excepción de aquellas sesiones que se consideren privadas. Por tanto, el hecho de que se celebren sesiones públicas está sometido a una presunción iuris tantum, es decir, mientras que no se demuestre lo contrario. Al respecto, la actora no ofrece probanza alguna y basa la demostración de su pretensión con las documentales que para tal efecto remite el Ayuntamiento de Alto Tonga. En ese sentido, la referida autoridad municipal remitió diversas actas de sesiones de cabildo. En el proyecto se hace un estudio de las sesiones remitidas por el ayuntamiento en las que se concluye que no se acredita la omisión de la que se adole la actora, ya que en ninguna de ellas se advierte que la sesión se haya celebrado de manera privada, sin que la actora demuestre lo contrario. Por tanto, se propone declarar inoperantes los agravios de la actora en la que se aduce que con tal omisión se vulnera su derecho político-electoral de ejercer el cargo. Finalmente, se propone calificar como inoperante el agravio respecto a la omisión del Cabildo de emitir un reglamento para regular las sesiones de Cabildo, ya que la actora no vierte algún argumento en el que exprese de qué manera puede incidir que con la existencia de un reglamento de sesiones cese la supuesta omisión de realizar sesiones públicas por parte del Cabildo de Alto Tonga. Por lo tanto, se propone declarar infundada la omisión celebrada por las sesiones públicas por parte del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz. Por otra parte, doy cuenta con el recurso de apelación relativo al expediente 8/2019 promovido por la Asociación Política Estatal DIVER, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del OPLE por el que determinó las cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas estatales para el ejercicio 2019. En el proyecto, conforme a la precisión de los actos destacados del reclamo que se realiza, primeramente se propone el sobreseimiento de lo relativo a dichos actos, en atención a que, con motivo de la emisión de los acuerdos OPLEC-CG 052/2019 y OPLEC-CG 053/2019, del Consejo General quedó superada la supuesta falta de reconocimiento que registró ante el OPLEC de la asociación política actora, como la preceptura la falta de autorización del pago del financiamiento público a que tiene derecho durante el ejercicio 2019. Respecto a los restantes temas de controversia, por una parte, esta ponencia considera que el acuerdo impugnado no adolece de una fundamentación y motivación, ya que la autoridad administrativa electoral expuso los fundamentos jurídicos necesarios y las consideraciones legales encaminadas a justificar la forma de pago del financiamiento público que se determinó a favor de cada una de las asociaciones políticas estatales para el ejercicio 2019, incluida la asociación política actora, aun cuando de éste se encontraba pendiente de verificación el cumplimiento del requisito del número mínimo de afiliados para mantener su registro vigente. Por otra parte, en cuanto a una supuesta violación al principio de progresividad, en el proyecto se señala que de una interpretación sistemática y funcional del artículo 117, fracción tercera del Código Electoral, es evidente que el Consejo General del OPLEP no tiene facultad de poder determinar que la totalidad del financiamiento público que tienen derecho las organizaciones políticas se pueda distribuir de manera mensual, con la única obligación de administrarlo dentro de los primeros 5 días de cada mes.
pues para ser eficaz y funcional en la atribución explícita de garantizar el acceso a tales prerrogativas, el OPLE puede ejercer la facultad implícita que se deriva del referido precepto legal, relativa a poder determinar la forma de distribución del financiamiento público, sin que se advierta ninguna otra disposición que permitiera la posibilidad de ponderar un mejor derecho a favor de la asociación política actora en cuanto a la forma de administrar su financiamiento público, y que en su caso justificara la necesidad de que el Consejo General del OPLE debía realizar algún test de proporcionalidad al respecto. De igual manera, como se razona en el proyecto, no es posible establecer una supuesta confusión respecto a los apoyos que se le otorga a las asociaciones políticas estatales con el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos, como tampoco es dable lo alegado por la asociación política actora en cuanto a su supuesto desconocimiento de su reglamentación y falta de preparación de funcionarios del OPLE, que justifique en su caso dar vista al Consejo General del INE y a la Contraloría respectiva sobre las supuestas irregularidades reclamadas. Por estas y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. De no existir intervenciones, magistrados, yo solamente me referiría muy puntualmente, desde luego, porque la cuenta ha sido exhaustiva, al JS 445 diagonal 2019, porque estimo que aquí en el caso de las celebraciones de cabildo del municipio de Alto Tonga, hay un planteamiento en el que se aduce que las sesiones públicas que contempla la ley orgánica municipal no se están llevando a cabo. ¿Qué es lo que se está reconociendo aquí? Primero, que sí existe la previsión a nivel legal de la obligación de que el cabildo sesione de manera pública y solo de manera extraordinaria y en los casos específicos que establece la propia ley orgánica de manera privada. Partiendo de esto, el argumento también que pretende hacerse valer supliendo la queja es sobre la falta de ejercicio de la facultad reglamentaria por parte del citado ayuntamiento. Sin embargo, aquí no consideramos procedente este planteamiento porque si bien no está demostrado que exista la reglamentación atinente, lo cierto es que la regla ordinaria que rige el funcionamiento y la deliberación que deben llevar a cabo los cabildos sí está prevista a nivel legal, de manera que con independencia de que no exista esa reglamentación y máxime que en el caso el actor deja de cumplir con su carga probatoria de demostrar cómo le está afectando esa falta de reglamentación, es que se propone no tener por acreditadas las violaciones que hacen valer en este caso. Por otra parte, en el RAP 8, diagonal 2019, en el cual se combate el acuerdo del Consejo General del OPLE, mediante el cual se determinaron las cifras para la distribución del financiamiento público, me parece que aquí lo que hay que hacer mucha relevancia es que el actor, la asociación política estatal actora, pretende o propone que se realice un test de proporcionalidad. Creo que la discusión académica en el momento también se hace cargo de que no debe abusarse justamente del uso del test de proporcionalidad en sintonía con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia para establecer el control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los tribunales. En este caso, que debe acudirse a la interpretación conforme en sentido amplio para dotar de sistematicidad al orden jurídico constitucional mexicano, en sentido estricto, cuando se requiera justamente hacer un ejercicio interpretativo, y solamente que estas dos formas de interpretación y aplicación del derecho no sean suficientes para disipar una aparente contradicción entre normas, entonces lo procedente será determinar la inaplicación al caso concreto de alguna de ellas. Puede ser, por supuesto, a partir de la elaboración de un test de proporcionalidad,
donde se va a determinar claramente que sí hay una oposición y que una de las normas debe prevalecer en ese caso concreto sin afectar o justificando por qué en ese caso concreto se va a afectar el otro principio constitucional en pugna. De manera que aquí lo que la asociación estatal está proponiendo, estimamos que no es conducente llevarlo a cabo, no amerita justamente el que se le dé su financiamiento en parcialidades, no amerita una afectación de tal manera que impida su viabilidad operativa, con lo cual estimamos que es conforme a derecho que el actuar de la autoridad administrativa electoral. Estas son las razones, señores magistrados, no quiero extenderme porque, insisto, ha sido muy puntual la cuenta, de manera que si no hay otra intervención, le pediría al secretario que tome la votación conducente, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Con toda mi consulta, secretario. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 445 y el recurso de apelación 8, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 445/2019 se resuelve. Único, es infundada la omisión de celebrar sesiones públicas por parte del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz. En el recurso de apelación número 8/2019 se resuelve. Primero, se sobresee dentro del presente recurso de apelación lo relativo a los actos destacados de reclamo que se precisan en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo, al resultar infundados e inoperantes el resto de los motivos de agravio, se confirma el acuerdo OPLE CG 037/2019 del Consejo General del OPLE en lo que fue materia de impugnación. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos números 464, 465 y 466, todos de este año, interpuestos por Damara Isabel Gómez Morales en su carácter de candidata a la presidencia del Comité Directivo Estatal en Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia del referido ente político, la cual confirmó el dictamen emitido por la Comisión Estatal de Procesos Internos sobre la solicitud de registro de diversos ciudadanos para renovar la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal del aludido Instituto Político en Veracruz. En los proyectos que se someten a consideración de este Pleno, se propone desechar las demandas por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta, la cual señala que los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano cuando sean presentados fuera de los plazos que señala el propio Código. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 358 del Código Electoral, el plazo que el actora tenía para impugnar el acto impugnado transcurrió del 17 al 24 de abril del año en curso. Por lo tanto, si la demanda fue presentada el 20 de mayo siguiente, esto es, casi un mes después del vencimiento del plazo, es evidente que su presentación fue extemporánea y lo conducente es determinar su desechamiento. No es obvio a lo anterior que la actora pretenda justificar con diversos argumentos la obstaculización de conocer de manera oportuna las resoluciones que ahora impugna, ya que, como se explica en el proyecto de cuenta, con argumentos de mayor abundamiento, dichos planteamientos no están dirigidos a controvertir o evidenciar de manera preliminar la ilegalidad de la notificación de la resolución impugnada, como para tener a dicha notificación como acto impugnado en el caso, y a partir de un eventual análisis fundado, privarle de efectos jurídicos, aspecto que es menester para desconocer la validez de la notificación del acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Señora magistrada y señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Al no existir intervenciones, le solicito que secretario que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con la cuenta.
Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos. Magistrado presidente, me permite informarle que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 464, 465 y 466, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales 464, 465 y 466, todos de este año, se resuelve en cada uno de ellos. Único, se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas con 52 minutos, se da por concluida.